Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Una vez más tomamos Gálatas, capítulo 6, pero vamos a tomar un versículo al final, terminando la epístola. Gálatas, capítulo 6, y los últimos versículos, pero uno voy a tomar, el penúltimo versículo, ¿ya? Y dice así la palabra del Señor. 6, esto tiene eco, ¿ya? ¿Está bien? Regular. 6, 17. Dice así. Es la palabra del Señor, ¿ya? Y el testimonio de un siervo de Dios, que el que escribió esta epístola. Y dice así, 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Léanlo, ustedes, 6, 17, 2 y 3. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así va terminando después de la exposición doctrinal en Gálatas acerca de la salvación por gracia y su evangelio, ya, de pura gracia. Termina de esta manera. Termina la exposición doctrinal y dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El hombre marcado por Dios, siervo de Jesucristo, marcado en su cuerpo, dice. Una cosa es ser marcado, marca es igual a sello también. Una cosa estaba sellado, este varón, y nosotros también, por el Espíritu Santo, nuestro corazón. Este varón estaba marcado por su cuerpo. Marcas por causa del Evangelio, marcas del Señor Jesús. Si alguien no está convencido, por así decirlo, ya, vean mi cuerpo, está marcado. Esto de marcas se dice, se traduce, estigmas. Traigo en mi cuerpo las estigmas del Señor. ¿Qué es? Cicatrices. Era el hombre con cicatrices en su cuerpo por llevar el mensaje de salvación de pura gracia. ¿Alguien no me cree? Pues vea mi cuerpo, por así decirlo. Aquí están las cicatrices en mi cuerpo, los estigmas. Está diciendo el apóstol, marcado. Tenía marca por delante, el sello del Espíritu y las marcas por causa de llevar el Evangelio. Veamos. Marcas. A ver, un momento. Marcas en persona. En la antigüedad, los esclavos eran marcados por sus dueños, por sus amos. Les marcaban en la mano o en la frente como una señal de propiedad. Los esclavos eran marcados. A veces en la frente. Los soldados, algunos eran marcados como señal de lealtad. Los criminales tenían marcado también como una señal para reconocer a los criminales en el Antiguo Testamento, o en la mano y a veces en la frente. Un ejemplo, el primer criminal que nombra la Biblia fue marcado por Dios mismo. Génesis, vaya, el primer criminal. Dios le puso una marca. Génesis 4.
al empiezo. Y dice así, Génesis 4, 15. Después que Caín mató a su hermano, mató, es el primer criminal. Caín mata a su hermano Abel. Un poquito lo leo ahí, lo leemos. Este relato en 4:8 dice así, es el primer asesinato, el primer criminal en la historia de la humanidad. Al principio, 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Yo lo leo en Primera de Juan, dice así, luego voy a volver ahí. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 12 dice así. No como Caín, Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era. Hay que tomar bien en cuenta esa palabra era. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Ahí hay otro mensaje. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín, el primer asesinato. Cuando Dios le preguntó allí en Génesis, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué dijo él? No sé. No sé. Miren, qué mentiroso. Porque era del maligno, mentiroso. Satanás es padre de mentira. No sé. ¿Acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Le dijo a Dios. Ahí está escrito. Y Dios sabía. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y dijo Dios más adelante en Génesis 4, 15. Después que Dios le dijo la sentencia, le dio la sentencia, errante serás por la tierra. Y dice en el 15, 4:15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso ¿qué? Marca, señal. Criminal marcado. ¿Para qué? Para que lo reconozcan y no lo maten, porque tenía que cumplir el propósito todavía, ¿ya? Entonces 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Señal. Señal en un criminal. En el caso de Pablo, era el hombre marcado por llevar el evangelio de la gracia de Dios. Sufrió tanto apóstol Pablo. Este es Pablo, un verdadero apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Hoy día hay por ahí muchos apóstoles. Bueno, Dios lo sabe. Los sufrimientos de Pablo. Y por esa causa estaba con estigmas, cicatrices. Y él da su testimonio.
los sufrimientos de Pablo. Volvemos a Gálatas un poco. Gálatas 6, terminando la epístola, 6. Desde el 14 ahora lo leo, terminando la epístola, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque del mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está diciendo? El mundo ha muerto para mí y yo he muerto al mundo. Nada que ver con el mundo. La cruz hace una separación, hermano. Por eso dijo más adelante, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ahí dice. El 15 dice, porque en Cristo Jesús, al estar en... ¿Cuántos están en Cristo? Digamos amén. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eso tiene valor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y luego dice, ¿no? En el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo estoy marcado en el cuerpo, para que si alguien dudare que es verdad, porque estaban dudando de que era falso apóstol. Aquí está, si se sabe, ya, se quitaba la ropa, ahí está el hombre marcado por Dios, por causa del Evangelio. Los sufrimientos de Pablo. Por esta verdad, Pablo sufrió mucho, Apóstol verdadero de Jesucristo. Algunos dicen, yo pensé que estar en Cristo y ser es disfrutar la vida, riquezas, terrenos, autos. Aquí está el testimonio de un varón que experimentó la verdad de Dios, la voluntad de Dios. No es para todos igual, por supuesto, pero hay tribulaciones. Los sufrimientos de Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, y su evangelio no lo recibió de hombre, ni por hombre, sino directamente de Jesucristo el Señor. Es el mensaje que trae Gálatas y todas sus otras epístolas, el evangelio de la gracia de Dios. Y el Señor le había comunicado cuando lo llamó. El Señor advierte, muestra. Cuando se convirtió Saulo de Tarso, le comunicó, por medio de un varón que se llamaba, ¿qué? Ananías. Ve a una dirección, allí en Damasco, en la calle derecha, allí hay un hombre, está orando. Y yo le voy a mostrar cuánto es necesario que sufra por mí. Ya lo dijo. Vamos. Hechos de los apóstoles. Al principio ya, Saulo de Tarso recibió el mensaje. No solamente Saulo recibió la revelación de la gracia, por supuesto que recibió, pero recibió lo que le iba a acontecer en el transcurso de su ministerio. Sufrimiento.
El cristianismo yo pensé que no se sufría. Veamos lo que dice Dios. Estamos hablando del verdadero cristianismo. ¿Cuánto dije? No, Hechos. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Por favor. En 3 lugares da su testimonio, pero aquí en el 9. Camino a Damasco, Saulo de Tarso estaba yendo a buscar a los creyentes, a los discípulos del Señor, para agarrarlos, tomarlos presos y encarcelarlos. Y con documento del sumo sacerdote, hermano, con autorización. Capítulo 9. De Hechos de los Apóstoles. 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, ¿ya? Cartas, autorización, entiendo, para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los llamaban el del camino a los cristianos, a los convertidos, los trajese preso a Jerusalén. Estaba yendo Saulo de Tarso a agarrarlos a los hombres y mujeres para llevarlos presos hasta Jerusalén. Estaba yendo a Damasco. Más, el 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? No. ¿Por qué me persigues? Porque cada miembro del cristiano, cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El que persigue a un cristiano, pues persigue a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver, el 5 no lo he leído. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate. Se ve que estaba tirado en el piso. Levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Bueno, sigue la historia, no se distraigan. Entonces estuvo 3 días sin ver, quedó ciego. Y el Señor le envía a un hombre a un varón, ¿ya? Temeroso de Dios, llamado Ananías, en el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, ¡Ananías! Y el Señor les respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba en oración, ciego. En el 13 dice Ananías, mire, era conocido, Saulo, había escuchado de Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan su nombre. El 15 y el 16, hermanos, dice así, 15 y 16. El Señor le dijo,
Como decir, ¿qué estás argumentando? Ve, cuando Dios dice hay que obedecer, cuando el Señor dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos y de los hijos de Israel. El 16, mire lo que dice, ya le advirtió por medio de Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Ya lo dijo. Señor, yo le voy a mostrar que por mi nombre tiene que padecer, por llevar el evangelio. Ya le advirtió de los sufrimientos que iba a pasar Pablo. Después Pablo, ¿no? Saulo, Pablo. Pablo recibió las grandes revelaciones, escondidas desde tiempos eternos, para la iglesia. Pero iba a padecer, iba a sufrir. El cristianismo también tiene sufrimientos. No es en todos igual. No. Después, mire, a continuación, en el 15, Saulo, lleno del Espíritu Santo, enseguida se bautizó. Después que Ananías oró, recobró la vista y enseguida, miren, vuelque la hoja o sigue en el versículo 20, dice así: cuando Ananías oró se le cayó como escamas de los ojos y recobró la vista. En el 20 dice, enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Ya no más, comenzó a predicar. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, confundidos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y así. Estaban confundidos. Este es el perseguidor. Y ahora está predicando a Cristo. Enseguida su ministerio. Y entonces ahí empieza, en el 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron que, en consejo, matarle. Ya no más, querían eliminarlo, matarle. Pero estaba todo bajo el control de Dios. Matarle. Y así comenzó su ministerio. El hombre llamado por Dios, que le comunicó que iba a sufrir por su nombre. Se ve en Hechos de los Apóstoles el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero. Ahí está la historia relatado, llevando este mensaje. Ya, hasta llegar al capítulo 20, Hechos de los Apóstoles. Allí, él mismo lo dijo acerca de sus sufrimientos ahora. El Señor le comunicó por medio de Ananías, ahora él mismo, con todo lo que estaba pasando, ya, predicando este mensaje, llevando este mensaje. Capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. La despedida de los ancianos de Éfeso, se despidió. Al despedirse les dijo este testimonio. En realidad les hizo llamar a los ancianos de Éfeso, Milet. Les dice en el 20:22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Iba a ir a Jerusalén para estar en la fiesta de Pentecostés, sin saber lo que
lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Ya lo sabía. Ahora es el Espíritu Santo. Saulo, ve a Jerusalén, pero te esperan prisiones y tribulaciones. Él mismo lo dice. Yo sé, me esperan, voy a sufrir. El 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de ¿qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué convencido, qué compromiso, qué fiel este varón. No me importa, yo sé, el Espíritu me está diciendo que voy a sufrir. Me esperan tribulaciones, prisiones y tribulaciones, pero tengo que cumplir el llamado que tengo de comunicar el mensaje que recibí del Señor, con tal que acabe. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, hermano. Alguien dijo, no solamente el cristianismo es una carrera, no solamente es de los que empiezan, sino de los que terminan. Hay que empezar y hay que terminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era Pablo así. Tengo que terminar. Y con gozo, hermano, no quejándose. El Evangelio de la gracia de Dios. Eso, cuando partía allá, la despedida, a continuación hay unas recomendaciones que les da ya, consejos y todo lo que iba a venir a continuación. En su despedida de los ancianos de Éfeso, había dicho que me esperan, yo sé que me esperan tribulaciones. El Espíritu Santo le puso testimonio. Prisiones, cárceles. Pablo estuvo en cárceles unas 5 veces. Para empezar, en Filipos, ¿se acuerdan? Cuando se convirtió el carcelero de Filipos. Allí en Filipos sufrió cárceles, además de azotes. Antes de meterlo a la cárcel, allí, porque eso está en Hechos, ¿ya? En Hechos 16, ahí, ya. Hechos 16, este relato en Filipos 16. Cuando Pablo y Silas, mientras iban a la oración, echó un demonio de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y sus amos vieron que perdieron la oportunidad porque ganaban plata, pues. Se quedaron sin su negocio. Espíritu de adivinación fuera. Y sus
hicieron un alboroto y todo el pueblo se agolpó y los magistrados lo tomaron, no sabiendo qué estaba pasando. En 16:22 dice de Hechos, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron que azotarles con varas. Ahí está, las estigmas que tenía. Le sacaron las ropas, le rompieron las ropas, ya, y le azotaron con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase. Bueno, ahí está la historia del carcelero que se convirtió. Pablo azotado, con las ropas, Pablo y Silas azotado, con las ropas de ya rasgadas, con los pies en el cepo. Ya eran los pies que lo agarraban ahí en lo más profundo de la cárcel. ¿Qué hacía Pablo y Silas? ¿Se estaban quejando? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos le oían. No se estaban quejando, estaban alabando a Dios, porque es por causa del Evangelio. Ya sabemos, vino un terremoto y ahí el carcelero quería matarse y Saulo le dijo, no lo hagas, estamos aquí. Y el carcelero, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Filipos, cárceles. El apóstol de la gracia, hermano, en Jerusalén, como estaba yendo a Jerusalén aquí, como hemos visto, ahí le tomaron preso también en el templo. Este es el varón que ya alborota en todo el mundo. Lo tomaron allá. Los magistrados lo agarraron, lo encadenaron a la cárcel en Jerusalén. En Cesarea estuvo preso también. Después lo llevaron a Cesarea preso. En Roma, ya sabemos, terminó en Roma. Cárceles. El Señor lo había advertido. Va a ver cuánto es que tiene que padecer por mi nombre. Qué diferente, por ahí se escuchan mensajes, hermano, prosperidad, riqueza, vengan. Pero tiene que ser por causa del Evangelio. Y él da su testimonio breve en varios lugares. Pero en 2 de Corintios, vamos allá, 2 de Corintios. Once. 2 de Corintios 11. El testimonio de este varón. Y lo dijo, él dijo, como dijera, no quería hacerlo, pero ustedes me han obligado a hacerlo así, ¿no? Bueno, dice así, 2 Corintios 11, 23. ¿Son ministros de Cristo? De otro. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco, hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes, ahí está, sin número. Ya he perdido el número, contar cuántas veces me han azotado. Ahí estaban las cicatrices en su cuerpo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número. Se entiende que fue muchos, incontables. En cárceles, más
Y sigue, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ya pueden ajustar. 40 veces. 39 por 5. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cómo estaría marcado ese cuerpo? Lacerado. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, casi lo dejan muerto. Entiendo que murió y el Señor lo levantó. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y sigue así, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Uno se quejaba, Señor, ¿acaso es así ser cristiano? ¿Tener hambre? Mira, el apóstol pasaba hambre. Traigo muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, ayunos obligados, en frío y en desnudez. Y además, dice, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no lo dejaba sino estaba todas las iglesias que había levantado, estaba ahí apoyando. Una preocupación. Sigue, pero hay, hermano, testimonio del verdadero apóstol de Jesucristo. Filipenses. Les escribe después a los filipenses este epístola. 1, 29 y 30 dice así. 1, 29 y 30. Después que él les está animando, exhortando, dice el 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Mire, ahora les dice a la iglesia, a los filipenses, por extensión a toda la iglesia, a todo cristiano, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis, oh, qué bueno es creer en Jesucristo, pero no solamente que creáis, les dice, no solamente que creáis en Él, eso es bueno, sino también que padezcáis por Él. Segunda Timoteo, al final de su ministerio ya, al final de su carrera, había dicho, es necesario que termine con gozo. Me esperan tribulaciones, el Espíritu me está diciendo que me esperan tribulaciones, cárceles. Al final de su carrera dijo esto, porque segunda Timoteo se entiende que es una de las epístolas finales de Pablo. En el capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, y dice así. Y le dice a su consiervo, el 3, 2:3 dice, tú pues, Timoteo, y por extensión a los ministros, tú pues, sufre penalidades. Qué distinto el mensaje que se escucha por ahí. Tú
Tú pues, hombre de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, la vida cristiana, la carrera, es una lucha. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay que terminar la carrera para recibir la recompensa. Si no, no es coronado. No es de los que empiezan y se quedan a medio camino. Hay que empezar y hay que terminar. El labrador, para participar de los frutos, el que hace labranza, para recibir el fruto, debe trabajar primero. No hay ningún labrador, pues, que no trabaja primero y después va a ir a buscar fruto. No, pues, eso es en la práctica, sí. Hay que sembrar primero y después viene la lluvia y produce. El labrador, para participar, o sea, el obrero, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. En el campo, el que hace labor del campo tiene que hacer labor. Es duro el trabajo del campo, no sé si lo saben. Tiene que saturar la tierra, sembrar, hermano. Eso se llama la chacra. Va a la chacra y chacarear. Tiene pues que hacer esfuerzo. Y entonces en su tiempo va a cosechar el fruto en la chacra. Si no ha sembrado, es un chacra, pues no ha sembrado nada. Debe trabajar primero. Hay que trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia de Dios no es para cruzarse de brazos, hermano. Es verdad que por gracia hemos recibido todo, pero hay que trabajar en la obra del Señor. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, hermano, completo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el cual, mire lo que dice, en el cual, o sea, mi evangelio dice, ¿no? El que recibió del Señor. En el cual, ¿qué hace? En el cual sufro penalidades. Ahí está el sufrir. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, como si fuera un delincuente. ¿Cuántas veces lo han metido a la cárcel? Sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de delincuente, malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Podrán aprisionar, meterle en la cárcel a los siervos, al predicador, pero a la palabra de Dios no se le puede apresar. Como que de la cárcel de Roma escribió las epístolas el apóstol Pablo. La palabra de Dios no está presa. El 10 dice así: por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor a quiénes? Uy, hermano. ¿Por quiénes sufría? ¿Soportaba? ¿Todo? ¿Por quiénes? Medita un rato en esa palabra, escogidos. Es otro mensaje, pero por ahí vemos así. Pablo sabía por quiénes. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también
tengan salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vuelque la hoja y vamos a ir terminando. Capítulo 3, 10. Le dice así. Antes está hablando de los falsos, de los engañadores. Y en el 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina que recibió del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina. Luego, no solamente doctrina, conducta. Tu caminar, tu vida cotidiana. Doctrina, sí, es bueno, pero hay que seguir hay que respaldar con la conducta. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Difícil. Ay, no te tengo paciencia. Paciencia. ¿Cuánto nos falta? El 11, lo leemos todos, el 11, 2 y 3. Uy, hermano, estás asumiendo. Al final de su carrera, ya va a decir, más adelante en el 4 va a decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de la vida, que el Señor me dará en aquel día. Hay que terminar la carrera, hay que terminar la labor. Hay quienes que hacen, no solamente los ministros, cualquier labor que se haga en la obra de Dios, hay que empezar, pero no hay que dejarla a media, pues hay que terminar, porque es para el Señor. Y entonces este varón está diciendo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, la enseñanza, qué bueno es la palabra de gracia, qué bueno. La salvación es eterna, es gratuita, eterna y para siempre. Pero tiene que ser seguida de la conducta. Este mensaje es para mí y para todos. La conducta, el propósito, la fe, longanimidad, quiere decir pruebas, resistencia en medio de las tribulaciones, longanimidad. Una acción como era Pablo, ¿no? En medio del sufrimiento, él estaba alabando a Dios. Longanimidad. Pablo y Silas ahí, cantando himnos. Todo lacerado, el cuerpo lacerado. Amor. ¿Cuántos tienen amor? Dígale amén, hermano. Cristo es pues amor. Todos tenemos amor. Pero tiene que fluir. Paciencia. Y le dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron, ¿en dónde? En Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Como le había dicho su Señor al principio, le voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por mi nombre y por llevar el Evangelio. Que he sufrido y de todas
me ha librado el Señor. El Señor está controlando todo. No nos ha dejado. En medio del padecimiento, en medio del sufrimiento, ahí está el Señor. Amén, gloria a Dios. Me ha librado el Señor. ¡Qué varón! ¡Qué testimonio! Nosotros de alguna cosita ya estamos chillando. Yo me desrefirió a mí. Ya estoy chillando ahí. Termina diciendo, de todas me ha librado el Señor. Y luego va terminando su vida ministerial, su ministerio y su vida misma. Él dice, el Señor ya me ha mostrado que voy a partir. Póngase de pie. Y entonces abran Gálatas, donde hemos empezado. ¿Cuánto era Gálatas? 6. Abra. Y entonces dice Pablo, pues 6:17. Todos de pie delante del Señor que nos llamó, que llamó a Pablo. Al principio Saulo, a Pablo, que llamó a todos los siervos y que nos llamó a nosotros también. Si Dios no nos hubiese llamado, no estaríamos en Cristo. Es el llamamiento supremo de Dios. Y este varón dice así, 6:17, todos, con una actitud de reverencia, de consideración a este varón y consideración a cada miembro del cuerpo de Cristo y considerándonos nosotros mismos. Dice así, 6:17, tú, 2 y 3. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Yo traigo en mi cuerpo, soy el hombre marcado en mi cuerpo, no solamente adentro, en mi cuerpo. Ya hemos visto su testimonio, los azotes que le dieron. Pero él estaba consciente que tenía llamado de Dios y que recibió el ministerio, el apostolado y la misión de comunicar este mensaje y tenía que terminar. Así muera. El hombre marcado por dentro, por el espíritu y por fuera. Y dice, traigo en mi cuerpo los estigmas, las marcas del Señor Jesucristo. Soy el hombre marcado. ¿Quieren ver? Podía sacar, no lo hizo. O lo hizo. Estoy marcado, miren mis cicatrices. Miren. Azotes sin número, varas, pedradas. El hombre con estigmas en el cuerpo escribió a la iglesia. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.